leer la palabra del Señor, el libro primero de Samuel, a partir del versículo 16, del capítulo 16, y a partir del versículo 14. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice así la palabra del Señor. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios que atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él lo amó mucho y lo hizo paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues haya hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Veíamos la semana pasada cómo Samuel ungió a David como rey, y bien, pues eso cuando todavía Saúl era el rey en Israel. Después de la ceremonia, la unción, pues nos dice que en versículo 13, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu del Señor vino pues sobre David desde el día en el que él fue ungido. Recibió la unción y como rey, y vino pues el Espíritu Santo sobre él. Entonces vemos aquí hay esta, digamos, coincidencia, ¿no? Y es más que una coincidencia. No es solamente una coincidencia, sino que pues lo que representaba la unción, que es lo que representa la unción, pues es la unción del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo, la capacitación del Espíritu Santo, pues es lo que ocurrió efectivamente en David a partir de ese día. Evidentemente no es pues que la unción de por sí misma traiga eso. Es como, por ejemplo, los sacramentos también ahora para la Iglesia, para los cristianos, el bautismo, la cena del Señor, no es que sean pues eficaces de por sí, ¿no? Ex opere operato, ¿no? Que esta frase quiere decir, ¿no? Por sí mismo, ¿no? Por el hecho mismo de haberlo hecho, de haberlo practicado, de haberlo celebrado, efectúan lo que ellos representan. La eficacia, pues, de los sacramentos es un tema que ahora no lo vamos a tampoco a poder ver, pero vemos que la eficacia del Espíritu Santo siempre está en función, dependiendo del Espíritu Santo mismo, ¿no? La eficacia de los sacramentos, la eficacia de los sacramentos está en función del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, de la eficacia que Él quiera dar. Por supuesto, también son eficaces por medio de la fe, ¿verdad? Es decir, alguien que venga a la mesa del Señor sin fe en el Señor no le va a ser eficaz.
él no va a tener una comunión especial con Cristo si no tiene fe en Él. Entonces es por medio de la fe, pero esa fe es un don de Dios, esa fe es el fruto, el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso decimos que eso está en función del uso, de la eficacia que el Espíritu Santo lo quiera dar. Bien, pues entonces vemos que viene el Espíritu de Dios sobre David porque él necesitaba también esa ayuda del Espíritu Santo a partir de ahora. Él pues había sido marcado, designado para ser el rey. Y esto era una gran responsabilidad, la de dirigir al pueblo también en los caminos del Señor, ¿verdad? Porque tenía una responsabilidad de hacerlo, de guiarlo, de gobernar según la palabra de Dios. Entonces necesitaba la ayuda del Espíritu Santo y al mismo tiempo vemos qué es lo que ocurre con el rey, que todavía estaba, pues por así decirlo, en activo, Saúl. Pues vemos que el Espíritu de Jehová, versículo 14, se apartó de Saúl. El Espíritu de Jehová vino sobre David y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y bien, pues vemos que realmente pues el Señor comenzó a cumplir sus advertencias, su amenaza a Saúl, que el Señor lo había desechado para que no fuera rey sobre Israel. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Bien, pues él todavía está ahí. Él no fue derrocado por ningún golpe de estado. ¿Cómo pues él dejaría de ser rey? Pues sin la bendición de Dios, sin la presencia de Dios, sin la unción del Espíritu Santo, sin la unción del Espíritu del Señor. De esa manera pues era cuestión de tiempo, ¿verdad?, que todo acabara. Bien, pues a partir de ahí pues podemos ver en el pasaje, ¿no?, y considerar pues digamos sus puntos más importantes, ¿no? Entonces lo que más se puede destacar, ¿no?, de estos versículos que hemos leído, que es cuando ya David pues es presentado, ¿no?, delante del rey. David es presentado en la corte. Bueno, pues vemos la primera cosa que nos llama aquí la atención es lo que dice el versículo 14-15, que a continuación el Espíritu de Jehová se apartó sobre él y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Versículo 15, los criados de Saúl le dijeron: y aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Y llama la atención, por lo tanto, esta expresión, espíritu malo de parte de Jehová. Evidentemente, pues espíritu malo, pues no está hablando entonces, pues de ningún, pues ángel de Dios, ¿no? Es un espíritu maligno. Y bueno, pues veíamos esta mañana, por supuesto, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. Entonces este espíritu malo no era ni Dios ni ningún ángel de luz. Pero lo que sí que vemos en la Sagrada Escritura es el control y la soberanía de Dios también sobre la esfera del mal. La soberanía de Dios lo abarca todo y Dios no actúa el mal, Dios no obra, no produce el mal, ¿no? Porque toda buena dádiva, todo perfecto es de Dios, ¿verdad? De Dios solo recibimos directamente de Dios, directamente su obra solamente es el bien. Ahora bien, Dios es soberano y esto significa, por lo tanto, que Él también controla el mal, es decir, que el mal también sirve para sus propósitos. ¿Cuáles son estos propósitos? Pues estos son los propósitos sabios y son los propósitos que nosotros nunca vamos a poder comprender porque Él es soberano. Y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos,
Por lo cual, pues nosotros simplemente aquí tenemos que callar y adorar. No podemos, pues, explicar mucho más. Pero vemos claramente en la Escritura que Dios, que no obra el mal, que no lo produce, sí que tiene el control, porque los ángeles malos o el diablo tampoco, pues, pueden actuar, pues, sin el permiso de Dios. Bien, pues entonces esto es lo que vemos aquí. Y bueno, pues de aquí también surge la pregunta que, bueno, ¿cómo es que Saúl, pues, estaba siendo atormentado por un espíritu maligno? ¿Qué significa esto? Saúl estaba tal vez, ¿acaso endemoniado? ¿Estaba, pues, poseído? Bueno, pues la verdad es que, y de ahí también se puede sacar la pregunta es, ¿puede un cristiano ser poseído? ¿Puede un cristiano estar poseído por el diablo? Bueno, ya tratamos en su día que, por lo que vemos en la Escritura de la historia de Saúl, su testimonio y la manera como acabó, no podemos decir que él era un verdadero hijo de Dios. Y que lo que dice la Escritura, que él había recibido el Espíritu Santo, o mejor dicho, decía la expresión el Espíritu de Jehová, pues no era en la gracia de la salvación, sino él lo que dice también, se conoce como las operaciones comunes del Espíritu Santo, es decir, que era la capacitación, la ayuda del Espíritu Santo para desempeñar el cargo de rey, ¿no? Entonces, se puede decir, unas gracias comunes, ¿no? Una gracia común, unas gracias comunes que no comportaban la salvación. Pero bueno, entonces ya eso, por un lado, Saúl no era, pues entonces, podemos decir entre comillas, cristiano o hijo de Dios o regenerado, ¿no? Pero vemos que, además de esto, bueno, pues tampoco quiere decir esto que él estaba siendo, digamos, él era poseído, ¿no? No es el mismo caso que encontramos, por ejemplo, del endemoniado gadareno en el Evangelio, que era alguien que, pues, de continuo, ¿verdad?, durante largo tiempo había perdido ya la razón, estaba, pues, desnudo, estaba viviendo en lugares solitarios, entre los sepulcros. Esto era, por así decirlo, pues, ataques, ¿no? Ataques que él recibía y que ciertamente, pues, comportaban también un poco que la pérdida de la razón, ¿no? Que él, pues, entonces no tenía ningún tipo de control sobre sus actos. Entonces, bueno, esto lo vemos, pues, más adelante. Aquí dice que estaba siendo atormentado. Y esto está hablando, por lo tanto, de dolor, de sufrimiento psíquico. No significa esto que todas las personas que tengan, pues, problemas psíquicos, esto signifique, sea igual a que ellos, pues, estando, pues, endemoniados o lo parecido. No es para nada esto, pero vemos que hay casos, sí, que el dolor o el sufrimiento psicológico sí que tiene que ver o es resultado de una actividad diabólica, ¿no? O diabólica o del diablo. Bien, pues entonces, en cuanto, por supuesto, al cristiano, decíamos, ¿puede el cristiano estar endemoniado? Bueno, ya sabemos que hoy en día, pues, se ha divagado mucho acerca de este tema, y hay, pues, algunos, bastantes, ¿no?, que todavía, pues, dicen que sí, ¿no? Espero que esto sea como las modas, ¿no?, que vienen y van, ¿no?, y que ahora, pues, esto ya pues, esté, pues, pasando un poco la historia. Es imposible que un verdadero cristiano esté poseído. Imposible. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano ha sido
unido a Cristo. Y un verdadero cristiano ha sido sellado con el Espíritu de Dios. Y la morada de Cristo, pues dice en 1 de Juan, ¿no? La simiente de Dios permanece sobre el verdadero cristiano. Entonces significa que si uno está unido a Cristo, ¿qué parte hay de Cristo con Belial? Dice 2 Corintios capítulo 6, ¿no? Que de común tiene la luz con las tinieblas, ¿no? Cristo y Belial, ¿no? El templo de Dios y los ídolos. Pues entonces vemos que es imposible que alguien que esté unido espiritualmente a Cristo pueda estar poseído por el diablo. Es imposible que aquel que haya sido sellado por el Espíritu Santo y la simiente de Dios permanezca sobre él, como dice 1 de Juan capítulo 2, que sea también, pues entonces también al mismo tiempo poseído, ¿no? Lo uno quita lo otro. El verdadero cristiano, pues, no pierde la simiente de Dios sobre él. Esto no significa que el cristiano, pues, pueda vivir, por así decirlo, alegremente, sin que le importe el alcance de sus actos, ¿no? El diablo puede sacar ventaja también de los cristianos por sus pecados. Eso no significa que uno esté poseído, pero un cristiano puede pecar gravemente y el diablo puede aprovechar para infligir un grave daño, ¿no? Un grave daño en su vida, en su salud, en su cuerpo, en su alma, en su mente, en la vida de los demás, ¿no? Si hay caídas, retrocesos graves, pues entonces el diablo puede hacer todo esto. Entonces, pues vemos que es lo que, ya veremos más adelante, si Dios también nos lo permite, ver lo que ocurrió en la vida de David, ¿no? Con su caída con Betsabé. Es innegable que, David era alguien sobre el cual estaba el Espíritu de Dios, pero tuvo una grave caída y eso no significa que él estuviera, poseído. Eso él lo hizo, con plena voluntad, ¿no? Conciencia. No que significa que él estaba poseído, por supuesto, pero sí que es verdad que el diablo iba, a través de ese pecado, causar un grave daño tanto a David como a toda su familia. Y también, en última instancia, a Israel, al pueblo de Israel. Bien, pues entonces, esta sería la segunda cuestión que llama la atención de este texto. Ante este problema, digamos, de salud, ¿no? de ser atacado, de estos brotes, ¿no? Diríamos brotes, no sé, psicóticos o paranoicos o no sé, que estaban también, detrás, producidos por el diablo. Pues entonces vemos que ¿cuál es la solución que se le quiere dar? Pues entonces vemos que es el buscar alivio en la música. Entonces dice que busquen, versículo 16, los siervos dijeron que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio, ¿no? La música es algo, también es un don de Dios y la música puede ser también una gran ayuda, ¿no? Para lo bueno. También puede ser una cosa, algo que pueda ser, que produzca mucho mal, ¿no? Que pueda, atraer bien al alma y que también le incite a uno al pecado. Entonces hemos de también ser muy cautelosos y tener discernimiento sobre qué tipo de música uno escucha, ¿no? Hay, músicas que más bien son sensuales, u otras que son hasta violentas, y hay otras que hacen verdaderamente bien al alma. Entonces es una cosa que la música es un don de Dios, ¿no? En el ámbito, digamos, natural, ¿no? No estamos aquí, por supuesto, abogando sobre el uso de la música en el culto a Dios, porque Dios no lo ha instaurado en el Nuevo Testamento como algo permanente para su iglesia. Entonces hay que hacer la distinción entre lo que es el ámbito sagrado del culto a Dios, que hemos de hacer lo que Dios nos ha ordenado explícitamente, o
También la distinción de esto con el ámbito natural. En el ámbito natural no hay ningún problema con que un cristiano pueda aprender a tocar la guitarra, el arpa, la flauta o el órgano, ¿no? Entonces, simplemente también lo que decíamos, hay que tomar esto como don de Dios sin atarse, sin esclavizarse, ¿no? Porque eso también puede ser otra cosa, que haya gente que al final se esclaviza a escuchar la música, ¿no? Y lo único que hace al final en su vida es estar escuchando música, ¿no? Entonces es algo que también lo tenemos que estar, tenerlo presente. En todo caso vemos que eso puede ser un alivio, pero eso no era la solución. Eso no era la solución. Eso no iba a traer, por así decirlo, la sanidad. Para la sanidad del alma de Saúl, si hubiera sido posible, pues eso tendría que haber comportado mucho más trabajo y haber ido verdaderamente al fondo del asunto, que el Espíritu de Dios se había apartado de él por sus pecados. Entonces vemos que el alivio es cuando se tratan las cosas, digamos, solamente los síntomas, ¿no? Pero no se ataca a las causas. Entonces eso es solamente un trato superficial. Tratar superficialmente las cosas puede traer un alivio, ¿verdad? ¿No? Si te duele la cabeza, te tomas una aspirina y pues no es que te lo quita, ¿no? Porque tu mente sigue mal, ¿no? Pero no lo notas tú. Pero la que ha producido el dolor de cabeza, pues sigue estando ahí, ¿no? Eso o cualquier otra enfermedad. Entonces, espiritualmente, para ir a solucionar las cosas, los problemas espirituales, hay que ir a lo profundo, ¿no? Por supuesto no podemos ir hasta lo más profundo de nuestra alma, porque esto, lo más profundo de los corazones, los hombres no lo pueden tratar. Eso es algo que solamente lo puede hacer el Señor. Pero la sanidad, la restauración del alma, pues requiere eso, ¿no? Una consejería que trate, digamos, no superficialmente las cosas, ¿no? No, estás, pues no sé, triste, pues no sé, escucha música, ¿no? Entonces, escucha música divertida. Y eso no trae verdaderamente la recuperación, la sanidad o la restauración del alma, que es tratar las cosas en profundidad, ¿no? Hasta donde se pueda llegar con la palabra de Dios. La siguiente cosa que también llama la atención, por supuesto, llega ya David, ¿no? ¿Cómo llega David ante Saúl? ¿Cómo llega David a la corte de David para tocar para el alivio de Saúl? Bueno, pues leemos que Saúl pues dice a sus criados que vayan a buscar a uno que toque bien, y los que responde, dice, versículo 18, sus criados responden. Uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Bien, pues entonces vemos que aquí se dicen muchas cosas acerca de David, y que sabe tocar el arpa es solamente la primera. He visto a un hombre, al hijo de Isaí, que sabe tocar, ¿no? Pero no es solamente por eso que él llegó a la presencia del rey, sino que dice, es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, y prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Hasta 6 características, ¿no? La más importante de todas, la última, Jehová está con él. Vemos que él era conocido porque él andaba con el Señor. Él era también conocido y tenía esa reputación, ¿no? Una buena reputación, ¿no? Porque decía, es valiente y vigoroso, esforzado, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Entonces vemos que tenía lo que se dice una buena reputación. Una buena reputación. Lo importante de tener una buena reputación, ¿no? Evidentemente no tenemos que, es una cosa que nosotros no tenemos que buscar por nosotros mismos, ¿no? Pero sí que hemos de tener presente lo que dice la palabra de Dios,
de no dar pie a que se hable mal de nosotros por nuestros propios actos. Recordad lo que dice después Eclesiastés, que una mosca muerta echa a perder pues todo el perfume, ¿no? Así una pequeña necedad, ¿no? Al que es reputado por sabio. Entonces hemos de intentar ser, con la ayuda del Señor, irreprensibles. Que nadie pues tenga o pueda decir nada de nosotros, ¿verdad? A no ser mintiendo. Bien, pues es importante, nos dice la palabra de Dios, que aquel que se esfuerza en el trabajo, aquel que tiene pues una buena reputación, como dice aquí en Proverbios capítulo 22, versículo 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Delante de los reyes. ¿Quién? Aquel que es solícito en su trabajo. ¿Por qué? Prosperará. ¿Y por qué? Pues también tendrá una buena reputación, ¿no? El fontanero que haga bien su trabajo y sea solícito en su trabajo, pues todo el mundo pues lo va a querer contratar, trabajará más que los demás, tendrá buena reputación y al final pues podrá ser que el rey lo contrate para reparar las averías en el Palacio Real. Bien, pues entonces hemos de esforzarnos en el trabajo, hemos de esforzarnos en nuestro trato con la gente, en tener lo que decíamos, una buena reputación. ¿Cómo se hace esto? Lo que decíamos al principio, lo más importante, Jehová está con él. Jehová está con él. Estaba con él, apoyándolo, Jehová estaba con él, bendiciéndolo, estaba pues con él, allí donde él iba, Jehová estaba con él. Entonces, bueno, es importante, entonces, esto nos está hablando también de la importancia de la comunión con Dios, ¿no? De andar en comunión con Dios, de buscar el rostro del Señor, como hizo Enoc, ¿no? Que él anduvo con Dios, anduvo y fue en comunión con Dios. Eso es lo que nos va a hacer andar según su voluntad y de una manera agradable delante de Dios y delante de los hombres. Eso es lo que nos va a hacer que, en vez que nuestra mente divague en cosas malas, pues que nuestra mente pues se deleite en la palabra del Señor. Centrar nuestros pensamientos en Dios, en su palabra, es pues lo que nos va a hacer pues que andemos de una manera agradable delante de Dios y de los hombres, y eso pueda ser pues, para que tengamos una buena reputación. Como decimos, no es el fin, ¿verdad? Eso es, digamos, la consecuencia. El fin principal ha de ser ¿cuál? Andar con el Señor y que el Señor ande con nosotros, estar en comunión con Él, y eso vendrá por añadido. Y bien, pues vemos entonces cómo todo esto sirvió, esta circunstancia en el rey Saúl sirvió para que David entrara en la corte, y es lo que ocurrió cuando entonces Saúl envió a buscar a su hijo, y cuando vio, pues entonces el siglo XXI estuvo delante de él, lo amó mucho, le hizo paje de armas, y también pues le pidió que David se quedase en la corte. Y él estaba pues entonces ahí, y cuando el espíritu malo venía sobre él, él tocaba el arpa con su mano y pues le venía alivio a Saúl. Entonces vemos que todo esto sirvió ¿para qué? Para que David llegase a la corte, para que llegase, digamos, a estar con el rey, ¿no? Aquel que había sido ungido y que era el pastor de las ovejas, el hijo más pequeño de Isaí. Pues entonces él había sido ungido. Vas a ser rey. ¿Y cómo voy a llegar a ser rey si lo único que estoy haciendo es llevar las cabras de mi padre de aquí a allá? Pues no, vas a ser rey.
porque el Señor te ha ungido y el Señor no miente. Bien, pues entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo va a ser esto posible? Pues entonces vemos que el Señor que lo ha, por así decirlo, prometido, el Señor lo va a cumplir. Todo esto que le ocurrió a Saúl fue la ocasión para que él pudiera llegar a la corte. Entonces vemos que el Señor cierra puertas, ¿no? En el caso de Saúl, abre puertas, en este caso a David. Tenía el Señor un plan, ¿verdad? Antes de ser ungido, que David ni siquiera se podía imaginar, ¿no? Y que empezó a revelar y mostrar después de la unción, cuando el Espíritu de Dios ya empezaba a manifestarse en él, y el Señor lo iba cumpliendo y confirmando día tras día. Y esto es lo que el Señor pues también hace con nosotros, los creyentes, las iglesias también, las congregaciones. El Señor pues tiene un plan con nosotros, para nuestra vida. El Señor lo va a cumplir, por supuesto. El Señor nos va a abrir las puertas, el Señor va a allanar el camino delante de nosotros, las dificultades que sean, ¿no? Por grandes que sean, por inmensas que sean, el Señor las va a convertir. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Pero eso sí, ha de ser el plan del Señor y no el nuestro, ¿verdad? Pero el Señor puede hacer grandes cosas y hará siempre grandes cosas para con sus hijos. Y eso pues lo podemos estar bien seguros, porque el Señor Jesucristo estará con nosotros para siempre. Y nosotros entonces podemos decir confiadamente que Él es nuestro ayudador. Y Él es el que nos va a sacar a abundancia. Pues estemos agradecidos ya de antemano y confiados, y sirvamos al Señor andando con Él cada día, y sirvámosle entonces con las tareas que el Señor nos da a cumplir cada día, y el Señor pues lo cumplirá.